Bueno, ya estamos con nuestro próximo invitado. Está con nosotros Renzo Trizzotti, diputado del Partido Republicano por la región de Tarapacá. Diputado, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido, diputado. ¿Cómo están? Saludarte, Mara, Juan Francisco, y ahí a todos los amigos que están en la sintonía del programa. Mi nombre es José Francisco, si no mi mamá se enoja, diputado. Puta, José Francisco. Cosa seria. Sí. No. Así es, pues la mamá se enoja. Sí. Pues, Claro, todo el esfuerzo. Perdón, que hicieron. don José Francisco. Gracias. Oiga, diputado, partamos conversando, contextualizando quizá un poco de lo que está pasando y lo que hemos visto esta jornada de este empadronamiento a inmigrantes que ha generado un caos, un verdadero caos en el estadio Víctor Jara. ¿Por qué estamos viendo esta situación en particular? A ver, dentro de esta conceptualización que tú me planteas, yo creo que esto es un desastre desde inicio a fin, con un gobierno que parte de la mentira, que este proceso de enrolamiento que se inició el año pasado no iba a generar dentro de sus consecuencias un perdonazo, y hoy día vemos que así va a ser. Por lo tanto, todas las declaraciones del ex subsecretario Monsalve, todas las declaraciones de la ministra Toá faltaron a la verdad hacia los chilenos, toda vez que hoy día en una intervención fuera del país, en un seminario internacional, dice que efectivamente el gobierno lo va a hacer. Por lo tanto, aquí claramente se faltó a la verdad respecto de las consecuencias que íbamos a tener de este enrolamiento, que nada más y nada menos permitió que 182.000 personas se les sacara una fotito, pusieran sus huellas dactilares de los 10 dedos, porque de acuerdo a lo que ha señalado el subsecretario, esto va a generar un proceso de regularización. Y esto trae consecuencias. Creemos nosotros que trae consecuencias porque genera un efecto de llamada, donde usted puede entrar a Chile por la ventana, incumpliendo todas las normativas, y tarde o temprano te regularizan. Y también genera un efecto como lo que vimos el día de hoy, pues. Por eso yo te digo, al final pasamos de la mentira a un caos y una confusión total, con desinformación, con descoordinación, con distintos estamentos del gobierno tirándose la pelota unos a otros un poquitito más avesados, echándole la culpa al empedrado, a la oposición, que hemos sido muy severos en sacarlos al pizarrón frente a esta mentira, con cero autocrítica respecto de cómo se ha hecho esto. Las consecuencias que trae todos estos anuncios de parte del gobierno es expectativas. Y lo que hemos visto hoy día en las calles de Santiago, donde llegaron al estadio Víctor Jara miles y miles de personas, donde el gobierno dice, no, es que se le está llamando para otra cosa. Bueno, parece que sí. Estamos con un problema de comunicación. Estamos conversando con el diputado Renzo Trizzotti del Partido Republicano por la región de Tarapacá. Una zona, además, vamos a profundizar en eso cuando recuperemos la conexión, que ha sido bastante golpeada por este fenómeno, y ya recuperamos la conexión con el diputado. Ahora sí lo escuchamos. Sí, entonces, claro, el gobierno trata de buscar excusas en terceros, pero acá, mira, vámonos a las redes oficiales. El registro civil, que yo le saqué unos pantallazos el día de ayer, llama en la región metropolitana con fecha, con hora, con lugar, asignación de un RUT por artículo 44 de la Ley de Migración. Me van a perdonar, la gente desconoce que lo que dice el texto de la ley de manera específica en los artículos. Ellos tienen una expectativa, y si han escuchado que viene un proceso de regularización, se masifica esto. O sea, a ver, el gobierno al final cree que la gente es tonta. O sea, al final eso es en definitiva lo que hemos escuchado hoy día de parte de distintos personeros del gobierno. Menos mal que después se dieron cuenta que esto era un total descalabro, y deciden dejar sin efecto este proceso que iba a continuar el día de mañana. Entonces, al final, lo que nosotros vemos desde una región que ha sido sumamente golpeada por la migración irregular es que aquí tenemos un conjunto de acciones del gobierno que van en el sentido opuesto de lo que nosotros esperaríamos, de que aquí haya una política clarísima, de que si usted quiere venir a nuestro país, tiene que hacerlo conforme a la norma legal, en que es una migración regular, segura, ordenada.
Y si lo hace de una manera distinta, no va a tener pasado un determinado plazo una opción de poder regularizar su situación, porque sabes que esto al final es bien injusto con los chilenos, pero también, ojo, con miles de personas que han entrado al país cumpliendo con la normativa. Sí. Hoy día hay miles de extranjeros que cumplieron a cabalidad con los requisitos establecidos en nuestra ley. Entraron conforme a derecho y llevan años esperando primero una residencia temporal, luego una residencia definitiva. Es decir, hoy día la gente que ha hecho las cosas bien, y estoy hablando de los migrantes, espera años de años. Pero si usted hace las cosas mal, puede efectivamente verse favorecido por esta medida. Yo te diría que es todo el mundo al revés. Yo creo que esto tiene una serie de consecuencias muy complejas, muy graves, en todo el país, pero principalmente en el norte, y si hay una característica que yo le pudiera dar, es absoluta irresponsabilidad en el actuar del gobierno y que puede traer graves consecuencias, porque hoy día, además, mira, vemos que el minuto es inadecuado. Tú sabes que en los últimos años, yo te diría que en los últimos 5 años, cuando uno hace una evaluación de los flujos migratorios de noviembre a febrero, lejos es la época más compleja por razones climáticas, por razón que estamos en verano. Claro. Pero no solamente tenemos la estacionalidad, que ya es compleja, sino que hoy día estamos viendo gobiernos que van a asumir, u otros gobiernos que están tomando medidas muy drásticas. Me refiero a la asunción del presidente Trump en Estados Unidos, en que una de las medidas anunciadas es una deportación masiva, y eso genera un efecto inmediatamente en los flujos. Pero me voy más cerquita en el barrio. Perú ha anunciado un conjunto de medidas muy drásticas, de que si usted no logra acreditar que ha entrado de manera regular al país, inmediatamente va a entregarle a las policías las causales de expulsión inmediata. Entonces, ya no solamente está en una mala temporalidad, sino que en un contexto internacional muy complejo. Y en el minuto más de la tormenta perfecta, el gobierno chileno plantea un proceso de regularización que ha quedado demostrado que nadie entiende, y es por eso que tuvimos estas más de 3.000 personas hoy día en el Estadio Víctor Jara en Santiago, con un desastre, con confusión, con caos, con desinformación, y el gobierno no asume, no hay autocrítica y le echa la culpa a todos menos a ellos. Bueno, estamos conversando con el diputado Renzo Trisotti del Partido Republicano y de la región de Tarapacá. Y precisamente, diputado, le quería preguntar, porque claro, esto uno no logra entender muy bien esta iniciativa, porque es evidente que a lo que llama es a una mayor migración, donde cualquiera que esté entrando en el país dice, oye, existe una posibilidad que me regularicen, incluso si estoy entrando de manera irregular, y eso rompe en el fondo todos los parámetros de lograr tener una migración controlada y regulada dentro de nuestro país. Pero sobre todo, considerando que usted es de la región de Tarapacá, quería preguntarle, porque este fenómeno tiene efectos muy potentes en la oferta, sobre todo los servicios básicos que puede ofrecer el Estado dentro del país, sobre todo en las regiones más golpeadas por la migración irregular. Lo hemos conversado en ese sentido respecto a el acceso a los colegios, el acceso a la salud, el acceso a la sala cuna, y cómo finalmente estas regiones terminan no siendo golpeadas solamente en términos de comercio, de sobrepoblación, de delincuencia, sino que además de falta de acceso a un montón de servicios. Y en ese sentido preguntarle cómo ve usted que estas simples declaraciones pueden terminar afectando profundamente la calidad de vida de las personas en las distintas comunidades. Tal cual, Mara, yo creo que tú has hecho un análisis bien detallado. A ver, y mira, me voy a ir a las palabras del presidente Boric hace un tiempo atrás. Chile no tiene la capacidad de seguir recibiendo migrantes en cantidades exponenciales. O sea, a ver, yo no logro entender cómo el presidente en organizaciones internacionales también manifiesta esto y ahora hace todo lo contrario. Y efectivamente esto tiene un epicentro que es Colchane. El 90% de la migración irregular en los últimos años ha ingresado precisamente por ahí. Porque hay que recordar que con la frontera con Perú sí reconoce la norma chilena del principio de reconducción inmediata. Es decir, si alguien intenta entrar por Tacna hacia Arica, ahí y lo detienen, inmediatamente la policía chilena lo devuelve hacia Perú y la autoridad peruana recibe de vuelta a esa gente. Claro. Pero eso no lo tenemos con Bolivia, por lo tanto hoy día se pasan el dato.
no pueden entrar de Perú hacia Chile y se dan toda la vuelta por Bolivia. Por lo tanto, Colchane hoy día y la región de Tarapacá somos los epicentros y quizás la puerta de entrada o el inicio de esta grave crisis. Y tú has dado en el clavo. Diputado, en una región... Lo ¿sí? interrumpo para preguntarle algo a propósito de eso mismo que está diciendo, que es que fue polémico también que respecto a la reconducción de Bolivia, ¿dónde está el problema? ¿Si en las autoridades bolivianas o estaba por parte del gobierno chileno que voluntariamente había decidido no reconducir a través de la frontera de Bolivia a los no bolivianos? Porque eso también fue parte de la polémica al principio. Así es. A ver, yo creo que las relaciones bilaterales por supuesto que son de dos. Pero uno esperaría que cuando tú tienes una posición rígida respecto de alguna acción del otro país que genere un efecto tan complejo en el nuestro, uno hubiera esperado que no se ponga la otra mejilla, sino que dentro de las relaciones internacionales se ejerza una medida de presión diplomática mucho mayor. Yo se lo planteé al canciller y a la canciller subrogante en varias oportunidades. Hoy día nosotros vemos que las relaciones bilaterales con Bolivia se están llevando de acuerdo a los intereses del país altiplánico y no los nuestros. Porque no hemos visto ninguna medida que transmita la urgencia de poder resolver esto. Y seguimos esperando. Acá yo me acuerdo patente, el 15 de marzo del año pasado, el propio presidente Boric en Colchane planteó que le iba a poner urgencia a la relación con Bolivia. Y uno no pudiera esperar que la sintonía ideológica de extrema izquierda que tienen ambos presidentes pudiera haber generado algo positivo, pero seguimos esperando. Entonces, ¿por qué yo hablo de una tormenta perfecta? Porque por una parte, no tenemos resultados con Bolivia. ¿Para qué hablar el desastre que tenemos con Venezuela, donde hoy día objetivamente es prácticamente imposible poder expulsar a alguien? Se empezó a explorar la oportunidad de poder llevarlos a través de Colombia, de Cúcuta, y de ahí que pasaran por tierra, pero eso al final no terminó en nada. Y me quiero ir a las cifras, José Francisco. La PDI, el último proceso de análisis de la ley que aprobamos hace unas 2 semanas atrás y que se fue al Senado, que es una miscelánea en materia de migración, nos expresaba de manera formal las cifras concretas. Entre el año 2021 y el año 2023 han ingresado a Chile de manera irregular 150.000 personas. Y en el mismo lapso de tiempo, la PDI nos informa que Chile ha logrado expulsar únicamente al 0,4% de todas esas personas que ingresaron de manera irregular. Entonces, cuando tú no tienes resultados con Bolivia, tienes el desastre con Venezuela, no estás expulsando prácticamente a nadie, habiendo normativa expresa que lo autoriza, lo permite y presupuestos aprobados por parte del Congreso Nacional. Es decir, tú no haces nada de eso y lo único que haces es anunciar un proceso de regularización. Es ahí donde está el problema y es ahí donde está el desastre. Y es por eso que, mira, varias acciones de futuro. La primera de ellas dice relación con una norma que aprobamos en el presupuesto hace unas 2 semanas atrás, que estableció de manera expresa que todo proceso de regularización debe tener el visto bueno del Congreso Nacional. Esto lo aprobó la Cámara de Diputados, luego lo aprobó el Senado, pero al gobierno no le gusta y lo envió al Tribunal Constitucional para que pueda revisar la constitucionalidad. Por lo tanto, ahí vamos a tener que ver qué pasa. Plan alternativo es una reforma constitucional que establezca esto de manera expresa. Pero mañana ya fue citado y tengo confirmado que iría el subsecretario del Interior, además, para que nos plantee qué es esto de una regularización acotada. Estamos hablando de alguien con vínculo laboral, alguien con raigambre familiar, en determinada fecha, un volumen de personas general o de manera individual, pero por miles, que pasa igualmente a ser general. Es decir, acá hay un mero anuncio donde tampoco hemos conocido el detalle y esperamos que mañana en la sesión de Gobierno Interior el gobierno pueda explicitar los efectos, la envergadura y las consecuencias de este anuncio que por lo menos desde alguien de Tarapacá creemos que es absolutamente irresponsable y peligroso por las consecuencias que puede traer, generando mayor problemática en una región como la nuestra. Perfecto. Vamos a estar atentos a lo que ocurre en la sesión con el subsecretario de Interior para ver cómo avanza esta discusión. Queríamos agradecerle al diputado Renzo Trizzotti del Partido Republicano por haber estado con nosotros. Muchas gracias, diputado.
Un abrazo a los dos y ahí a todos los amigos que están en la sintonía ahí de Agricultura. Que estén muy bien. Chao. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.